Buenos días, mi grupo está conformado por Paul Brown, Dora Horta y mi persona, Valentina Álvarez. En esta oportunidad vamos a explicar el ciclo de Rankine y transferencia de calor. Refrigeración por absorción. A Michael Faraday se le ocurrió la idea del enfriador o refrigerador por absorción, basada en este concepto en 1824. El principio detrás de un proceso de absorción es separar y recombinar a los fluidos refrigerante y absorbente para crear un efecto de enfriamiento. Los sistemas de compresión de gases que utilizan energía mecánica para funcionar, el aire acondicionado de absorción es impulsado por energía térmica. Utiliza un proceso químico para cambiar el gas de baja temperatura y baja presión en gas de alta presión. El refrigerante comúnmente utilizado en este sistema es agua y amoníaco o bromuro de litio. Las fuentes de calor que se utilizan son vapor, gas natural, petróleo licuado, queroseno, agua calentada con energía solar y agua calentada con energía geotérmica o calefacción por resistencia que utiliza electricidad. Partes del ciclo de refrigeración por absorción. El primero es el generador. En el generador, una fuente de calor produce vapor de amoníaco a partir de una solución de amoníaco fuerte. Antes de que el vapor de amoníaco ingrese al condensador, pasa a través de un rectificador para la deshidratación. El segundo es el condensador, que se define que el amoníaco, ahora deshidratado y a alta presión, ingresa al condensador donde se condensa. En este punto se le quita carga calórica al medio, así como un poco de presión, y está listo para pasar por el elemento del espesor. Luego está la válvula de expansión, que después de enfriarse pasa por una válvula de mariposa o válvula de expansión, y la presión y la temperatura se reducen. Los nuevos valores deben estar por debajo de lo que mantiene el evaporador, que se encuentra en la siguiente etapa. Desde este punto comienza la etapa fría del ciclo. El evaporador. Aparece ahora el evaporador, que es esencialmente el espacio refrigerado frío. El amoníaco enfriado ingresa al evaporador, absorbe calor y luego sale como vapor de amoníaco saturado. En este punto donde se aprovechan las propiedades refrigerantes del ciclo. Aquí puedes enfriar aire o agua, que es lo más común. Y por último, el absorbedor. Cuando el vapor entra en el absorbedor, se expone a una pulverización de una solución débil de amoníaco, agua. La solución débil a su vez se convierte en una solución fuerte. La bomba dirige la nueva solución al generador a través del regenerador o intercambiador de calor. Cuando llega la solución ya ha alcanzado la presión del generador, el proceso comienza de nuevo. Ciclo de refrigeración por absorción. Con la siguiente imagen que se ve en pantalla voy a ir explicando el ciclo. El evaporador y el condensador utilizados son similares a los del sistema de compresión. Sin embargo, el compresor se reemplaza por un generador, una bomba y un absorbedor. La fuente de calor hará que el refrigerante de vapor en la solución de bromuro de litio hierva y aumente la presión. El gas de alta presión da como resultado una temperatura de condensación más alta. La condensación del vapor ocurre a temperaturas altas y a presiones más altas en comparación con la temperatura circundante. Como la temperatura de condensación es más alta que el ambiente, el calor se transfiere del condensador al entorno y por lo tanto se elimina. El líquido que se encuentra en estado de alta presión se ve obligado a pasar por una válvula, donde su presión cae. En esta caída de presión también hace que baje la temperatura del punto de ebullición.
Luego se pasa a través de un evaporador donde hierve a una temperatura y presión más baja. El líquido absorbe el calor del aire acondicionado y hace que hierva. De esta forma, el aire se enfría y se descarga a la habitación. Luego el vapor se dirige al absorbedor, donde se convierte en una solución líquida de bromuro de litio. Luego la bomba bombea esta solución al generador. El bromuro de litio, también llamado absorbente, se separa del agua mediante el uso de calor. El vapor de agua entra en el condensador y el bromuro de litio va al absorbedor. Esto se repite todo el tiempo y por lo tanto proporciona refrigeración a la habitación. Ciclo de Rankine. Describe el rendimiento de los sistemas de turbina de vapor. En un ciclo de Rankine, el sistema que ejecuta el ciclo se somete a una serie de 4 procesos, 2 procesos isentrópicos, adiabáticos reversibles, alternados con 2 procesos isobáricos, como lo vemos en el diagrama T versus S. El fluido de trabajo en un ciclo de Rankine sigue un ciclo cerrado y se reutiliza constantemente, como se ve en la imagen del lado izquierdo, donde se ve la bomba, la caldera, la turbina y por último el condensador. Es conveniente utilizar la entalpía y la primera ley en términos de entalpía en el análisis de este ciclo termodinámico. Los componentes del ciclo Rankine son bomba, caldera, turbina y condensador. Son dispositivos de flujo permanente. Tenemos que Q menos W es igual a delta de entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Tenemos que no hay energía cinética ni potencial y por eso se tiene que Q menos W es igual a delta de entalpía. La caldera y el condensador no incluyen trabajo. La bomba y la turbina son isentrópicas. En este caso, la relación de conservación de la energía para cada diapositivo se expresa que la bomba, el calor es igual a 0. El trabajo de la bomba es la entalpía 4 menos la entalpía 3. El trabajo de la bomba es igual a B por la presión 4 menos la presión 3, donde la entalpía 3 es igual a la entalpía de fusión a la presión 3 y B es igual a B de fusión a una presión 3. Continuando con el ciclo de Rankine, se tiene que la caldera W es igual a 0. Q de entrada es igual a entalpía 1 menos la entalpía 4. La turbina Q es igual a 0. W de la turbina, o sea, el trabajo de la turbina es igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2. El condensador se tiene que W es igual a 0. Por lo tanto, el Q de salida es igual a la entalpía 3 menos la entalpía 4. La eficiencia del ciclo de Rankine se tiene que la eficiencia es igual al trabajo neto menos Q de entrada, donde el trabajo neto es 1 menos Q salida entre Q de entrada. Eso ya es simplificado la eficiencia del ciclo de Rankine. Esa es ya la fórmula simplificada. 1 menos Q salida entre Q entrada. Siguiendo con la exposición, me corresponde explicar las bombas. ¿Qué son las bombas? Es un aparato que convierte la energía mecánica que recibe de un motor eléctrico, térmico u otro tipo de motor en energía hidráulica y la transfiere a un fluido. Esto permite que el fluido se mueva de un lugar a otro, ya sea en el mismo nivel o en diferentes niveles. Una bomba industrial funciona succionando agua en su tubo de entrada, que luego es impulsado por un motor que utiliza bobinas e imanes para producir un campo magnético, lo que hace que el impulsor gire continuamente. Esta rotación impulsa el agua a través del tubo de salida y fuera de la bomba. La velocidad a la que gira el impulsor está determinada por el tamaño del motor y el tipo de bomba. Las bombas industriales se pueden dividir en dos categorías principales:
bombas dinámicas que incluyen centrífugas y bombas periféricas y bombas especiales, y bombas de desplazamiento positivo, que se pueden dividir en bombas recíprocas y rotativas. Los tipos de bombas se tiene en primer lugar las bombas centrífugas. ¿Qué son las bombas centrífugas? También conocidas como bombas rotodinámicas, son dispositivos electromecánicos que tienen la capacidad de transformar energía mecánica en energía de presión cinética en un fluido que pasa a través de ellas. Esa presión dentro de esta máquina eléctrica inyecta velocidad a los fluidos para que se desplacen a través de una tubería a grandes distancias. Dado que se puede mover grandes volúmenes de agua y se utilizan para bombear líquidos, en general las bombas centrífugas son el tipo de bomba hidráulica más popular en este sector. Continuando con las bombas centrífugas, o también conocidas como bombas rotodinámicas, se clasifican según el siguiente listado: por la dirección de flujo, podrás encontrar bombas axiales, radiales y mixtas. Por la posición del eje de rotación, aquí se encuentran las de ejes horizontales, verticales e inclinados. Por el diseño de su carcasa, en esta clasificación destacan las del tipo de turbina y las de voluta. Por último, el tipo de succión, succión sencilla y doble. Aquí se ve en pantalla una imagen que representa una bomba centrífuga donde está el motor, el eje y el impulsor. Existen diversos sectores en donde se utilizan este tipo de bomba. Por mencionarte algunos, está la industria petroquímica, la industria automotriz, la industria alimentaria, la industria química y la industria siderúrgica. Bombas de desplazamiento positivo. Esta bomba industrial dirige el fluido que está contenido entre el impulsor y la carcasa o cilindro a lo largo de toda su trayectoria. Tiene una cámara con un mecanismo de succión y un mecanismo de vacío accionamiento. Las bombas de desplazamiento positivo son como las bombas de engranaje, las bombas de tornillo, husillo, las paletas giratorias y las bombas de pistón. Son todos los tipos de bombas rotativas. Continuando con los tipos de bombas, se tiene la de bomba de vacío de anillo líquido. Estas bombas rotativas de desplazamiento positivo, generadoras de vacío, se utilizan ampliamente en una variedad de procesos industriales, incluidos los de la industria química, eléctrica, ambiental, de procesamiento y envasado de alimentos y bebidas, operaciones marinas, minerías y petróleo. Bombas alternativas o recíprocas. En estas bombas el fluido se mueve en direcciones opuestas. Se expulsa cuando se mueve en una dirección y succiona cuando se mueve en la otra. La bomba de diafragma es el modelo más popular de este tipo. En pantalla se observa una imagen que representa la bomba alternativa o recíproca. Por último, de los tipos de bombas se tiene la bomba de lóbulos, que se define como las bombas volumétricas rotativas, se conocen como bombas lobulares. Dos lóbulos que giran en la dirección opuesta producen bombeo para conducir el líquido hacia el espacio entre el cuerpo y un lóbulo. El resultado es perfecto y acepta bien las partículas suspendidas grandes. Independientemente del tipo de bomba que necesite para su proceso, seguramente NCTech, que es una de las bombas de fabricación de bombas, es la que está ahorita en India. Esa empresa fabrica bombas de lóbulos. Hola, mi nombre es Paul Brown y el día de hoy les vengo a hablar acerca de las partes principales de los generadores de vapor. En esta parte hablaremos de qué son los generadores de vapor, en cuáles se dividen los generadores y las partes principales de los generadores de vapor. ¿Qué son los generadores de vapor? El sistema conocido como un generador de vapor es la combinación de una caldera y un sobrecalentador, que unidos hacen la acción de generar vapor.
La caldera es un recipiente cerrado en el cual, por medio del calor producido por la combustión de un combustible, al quemarse, el agua líquida presente se transforma en vapor a una presión mayor a la atmosférica, para poder usarse en procesos industriales de todo tipo. Tipos de generadores de vapor. Los generadores de vapor pueden ser muy diversos, podemos nombrar algunos. La diferencia básica de estos generadores de vapor es por sí en sus tubos, a ver si pasa agua o vapor. Por ende, podemos empezar a clasificar las calderas. Estarían las calderas cilíndricas de gran volumen de agua con hogar interior y exterior, y estarían las calderas con tubos de humo con hogar exterior o interior. Las calderas de tipo pirotubular, que serían las calderas de humo, se dividen en calderas de hogar exterior, de retorno horizontal, las calderas de tipo económico con adaptación de una caldera de retorno horizontal, las calderas de hogar de locomotora, que sería un tipo de caldera con hogar exterior, la caldera marina escocesa, que se abreviaría SM, y la caldera tubular vertical. Las calderas de agua o acotubulares se dividen en las calderas de circulación natural, las calderas de tubos rectos, las calderas de tubos de tipo curvado, las calderas compactas modernas, calderas de circulación forzada única y calderas de circulación forzada con recirculación. Partes de un generador de vapor. Para el estudio general de las calderas, las podemos dividir en varias partes. Estaría dividida entre el lugar de la caldera, que aquí estaría encontrada la cámara de combustión, el cenicero y el altar. Estaría la caldera propiamente dicha, que en esta parte está compuesta de un cuerpo cilíndrico de chapa de acero hermético y expuesto a la acción de las llamas y de los gases calientes. Y tendríamos la parte del conducto de humos, que conduce a los productos de la combustión desde el hogar hasta la base de la chimenea. Podemos observar aquí en las calderas acotubulares de circulación forzada y las calderas de acotubulares de circulación forzada única, podemos encontrar varias partes descritas en los gráficos. En las calderas acotubulares de circulación forzada tendríamos la entrada de agua, la bomba de alimentación de calderas, la alimentación del agua, tenemos el economizador, tenemos el sobrecalentador, tenemos la sección de convección y la bomba de circulación de agua. En cuanto a las calderas acotubulares de circulación forzada única, tenemos el calentador de agua, el economizador, la cámara de mezcla, la bomba de recirculación, el sobrecalentador, el recalentador 1, el recalentador 2, tenemos también las turbinas, tenemos los paneles de tubos calentados del hogar, tenemos la cabeza de entrada, tenemos el generador y el condensador. Tenemos las calderas acotubulares de circulación forzada con recirculación. En esta se divide entre dos, que sería la circulación forzada única con recirculación y la circulación forzada única con recirculación forzada. Son prácticamente la misma, simplemente que a la de la circulación forzada única con recirculación forzada tiene un tramo más, pero son casi idénticas, pero la de recirculación forzada tiene un tramo más. Ahora mostraremos el sistema de aire de gases de una caldera acotubular. En el sistema de una caldera acotubular se divide en la siguiente orden, que sería el precalentador de vapor, el precalentador de aire, el hogar, el sobrecalentador, el recalentador, el economizador, el precalentador de aire y la chimenea. Podemos observar en el gráfico cómo cada uno de los pasos está en orden, pues respectivamente como se está nombrando, está en orden aquí en el gráfico. También tenemos el sistema aire-gas, pero con una recirculación más añadida, que sería entre la parte del hogar y el economizador. Ahora hablaremos de los tipos de hogares y de los hogares. El hogar es el elemento de una caldera encargado de quemar el combustible. Se le puede llamar hogar o cámara de combustión, y aquí es la parte de la caldera donde se quema el combustible y se encuentra a temperaturas más altas. También se le puede llamar el circuito de humo de una caldera. Podemos observar aquí en el cuadro estaría la cámara de fuego, la traducción sería cámara de fuego de sección longitudinal y la cámara de fuego de sección transversal. Podemos ver los tipos de calderas de manera longitudinal y de manera transversal. Podemos ver también los tipos aquí abajo más presentes de manera más gráfica. Estos serían los tipos de hogares. Tenemos los hogares ciclónicos, que el hogar ciclónico es la denominación que responde a un recinto de fuego integrado en el hogar de una caldera.
es decir, que tendrían fuego internamente. Tenemos la caldera de 600 megavatios a 240 bar y 538 grados. Y tendremos aquí más hogares ciclónicos. Los precalentadores de aire. El precalentador de aire es el encargado, o más bien funciona, a partir de que el aire del ambiente, se ve forzado por un ventilador a través de un conducto a un final de los dispositivos del precalentador. Y en otro extremo, el aire calentado desde dentro del interior de los equipos surge en otro conjunto de conductos, lo cual lleva a los hornos de las calderas para la combustión. El precalentador se encarga de todo este proceso. Y por último tenemos los economizadores. Un economizador es un dispositivo sencillo pero eficiente que absorbe la energía calorífica del gas. Todo este gas es a partir de una combustión que surge en la caldera, en este caso sería el hogar. Al conducir el gas a través de una red de tuberías con agua fría, el economizador transfiere la energía calorífica al agua. El ciclo de Rankine con calentadores de agua de alimentación cerrados está teniendo sus beneficios y se utiliza más comúnmente en todas las plantas modernas de energía. El calentador de agua de alimentación cerrado emplea un modo indirecto de transferencia de calor, es decir, el vapor extraído o el vapor desangrado de la turbina transfiere su calor indirectamente para alimentar el agua en la carcasa y el tubo intercambiador de calor. Como el vapor y el agua no se mezclan directamente, entonces ambos vapor y los circuitos de agua están a diferentes presiones. El cierre del calentador de agua de alimentación en un ciclo se representa en el diagrama ATS como se muestra abajo en la figura. Teóricamente o idealmente, la transferencia de calor en un ambiente cerrado, el calentador de agua de alimentación debe de ser de tal manera que la temperatura del agua de alimentación se incremente hasta la temperatura de saturación del vapor de extracción. Pero en la operación real de la planta, la temperatura máxima que el agua de alimentación puede asistir es normalmente un poco menos que el de saturación temperatura del vapor. La razón puede ser unos pocos grados gradiente de temperatura se requiere para la transferencia de calor efectiva y eficiente. El calentamiento abierto o directo del agua de alimentación comprende el vapor extraído del recipiente y el agua de alimentación se mezclan directamente entre sí. La mezcla calentada sale del tanque a una temperatura que está en línea con la presión de la cámara de mezcla. Un ejemplo de central eléctrica que funciona con un ciclo regenerativo de una sola etapa se puede observar en el diagrama TS que está en la diapositiva. En un ciclo regenerativo de Rankine, el vapor entra en la turbina a presión de salida a la caldera. Después de entrar en la turbina, el vapor se expande isoentrópicamente en la turbina hasta el punto 6 o presión intermedia, donde es extraído. En el estado 6, algunos vapores se sacan o se extraen y se dirigen hacia el calentador de agua de alimentación, mientras que el resto del vapor sigue expandiéndose en las etapas restantes de la turbina hasta el final. Es decir, el condensador a una presión correspondiente a condensador de presión en el estado 7. El condensado en el condensador está a la temperatura de saturación correspondiente a la presión del condensador en 7. Del condensado sale como un líquido saturado a la presión del condensador 1. El condensado o el agua de alimentación de aquí entra en el calentador abierto de agua de alimentación a través de la bomba, donde entra en contacto directo con el vapor extraído de la turbina en 6. La mezcla sale del calentador abierto de agua de alimentación como líquido saturado correspondiente a la presión del calentador a 3. La segunda bomba eleva la presión del agua de alimentación igual a la presión de la caldera, en el estado de caldera de agua al vapor, y luego se produce el recalentamiento del vapor para que coincida con los parámetros de entrada de la turbina. Por cada 1 kilogramo de vapor que sale del caldero, una cantidad de vapor, Y, en kilogramos, se expande parcialmente en la turbina hasta 6 y se extrae para calentar el agua de alimentación, y la cantidad restante de vapor trabajó completamente sobre el resto de las etapas de la turbina a presión del condensador.
Los calentadores de agua de alimentación abiertos y cerrados se pueden diferenciar de la siguiente manera. El calentador de agua de alimentación abierta es abierto y simple, tiene buenas características de transferencia de calor, mezcla directamente el vapor de extracción y la temperatura del agua de alimentación en un recipiente a presión. Se requiere una bomba para transferir el agua a la siguiente etapa del ciclo, requiere más área y es menos expansivo. Por el otro lado, el calentador de agua de alimentación cerrado es más complejo en el diseño. La transferencia de calor menos efectiva, mezcla directamente el agua de alimentación y vapor en un intercambiador de calor de tipo casco y tubo. Las bombas de agua de alimentación cerradas no requieren bomba y pueden funcionar con la diferencia de presión entre los diversos calentadores del ciclo, requiere menos área y es más caro. Todas las centrales eléctricas modernas emplean la combinación de calentadores de agua de alimentación abiertos y cerrados para maximizar la eficiencia térmica del ciclo. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. El proceso de transferencia de calor es indetenible, es decir, que no se puede frenar, aunque se puede desacelerar, empleando barreras y aislantes. Pero siempre que exista una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse a través de los medios disponibles. Dependiendo de ellos, dicha transferencia podrá verse dada por tres modos: conducción, convección y radiación. Según el Sistema Internacional de Medidas, la conductividad de un cuerpo se expresa en joules o julios, al igual que para el trabajo y la energía. Sin embargo, existen otras unidades de uso común para medir la transferencia de calor. Tenemos las kilocalorías. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Es una medida empleada a menudo en nutrición para medir la energía química contenida en los alimentos. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías. BTU, del inglés British Thermal Unit o unidad térmica británica. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua, lo que equivale a 252 calorías. Esta medida es empleada comúnmente en los países de habla anglosajona, principalmente el Reino Unido y Estados Unidos. Como había mencionado anteriormente, habían 3 distintos métodos de transferencia de calor. Aquí vamos a hablar sobre la conducción. Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Ocurre en todos los estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso, aunque en estos dos últimos suele preferirse la convección. La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está determinada por la ley de Fourier, según la cual la velocidad de transferencia del calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura que existe en él. Un ejemplo sencillo se ve en una cocina eléctrica. La hornalla se calienta por efecto de las resistencias eléctricas y ese calor es transferido por conducción a la sartén que depositamos sobre ella y, a su vez, la sartén hará lo mismo con los alimentos que cocinamos. También ocurre cuando, por accidente, tocamos la sartén caliente con la mano. El calor se transferirá a nuestra piel por contacto, causándonos una quemadura. Otro ejemplo sería si tengo una barra metálica con un extremo a 80 grados centígrados y otro a temperatura ambiente. Si no tengo ninguna otra influencia externa y el extremo caliente se mantiene a 80 Celsius, habrá una transferencia de calor por conducción desde el extremo caliente hasta el frío, incrementando la temperatura de este último.